Libro abierto. El día siguiente fue mejor y peor. Fue mejor porque no llovió y aunque persistieron las nubes densas y oscuras, fue algo más fácil porque sabía que podía esperar del día. Mike se acercó para sentarse a mi lado durante la clase de lengua y me acompañó hasta la clase siguiente, mientras que Eric, el que parecía miembro del club de ajedrez, lo fulminaba con la mirada. Me sentía halagada. Nadie me observaba tanto como el día anterior. Durante el almuerzo me senté con un gran grupo que incluía a Mike, Eric, Jessica y otros cuatro cuyos nombres y caras no me recuerdo. Empecé a sentirme como si flotara en algún lugar antes de ahogarme. Bueno, fue peor porque estaba agotada. El ruido del viento alrededor de la casa no me había dejado dormir. También fue peor porque el señor Barnett me dio la palabra en la clase de trigonometría, aun cuando no había levantado la mano, y di una respuesta equivocada. Casi fue espantoso porque tuve que jugar voleibol, y la única vez que no me aparté de la trayectoria de la pelota y la golpeé, esta golpeó la cabeza de un compañero. Y fue peor porque Edward Cullen no apareció por la escuela, ni por la mañana ni por la tarde. Llega la hora del almuerzo y con ella coléricas miradas de Cullen. Me estuvo aterrorizando durante toda la mañana. Por un lado, deseaba darle cara y exigirle una explicación. Mientras permanecía insomne en la cama, llegué a imaginar incluso lo que le diría, pero me conocía demasiado para creer que de verdad tendría el valor de hacerlo. En comparación conmigo, el león miedoso del Mago de Oz era Terminator. Sin embargo, cuando entré en la cafetería con Jessica, intenté contenerme y no recorrer la sala con la mirada para buscarlo, aunque fracasé. Vi a sus cuatro hermanos, por llamarlos de alguna manera, sentados en la misma mesa, pero él no los acompañaba. Mike nos interceptó en el camino y nos desvió hacia la mesa. Jessica parecía eufórica por la atención y sus amigas pronto se reunieron con nosotros, pero yo estaba incomodísima mientras escuchaba sus despreocupadas conversaciones, en espera de lo que él parecía. Deseaba que se limitara a ignorar cuando llegara y demostrara de ese modo que mi suposición era infundadas, pero no llegó y me fui poniendo más y más tensa conforme pasaba el tiempo. Cuando al final del almuerzo no se presentó, me dirigí a la clase de biología con más confianza. Mike empezaba a asumir todas las características de los perros Golden Retriever. Me siguió fielmente hasta la clase. Contuve el aliento en la puerta, pero Edward Cullen tampoco estaba en el aula. Suspiré y me dirigí a mi asiento. Mike me siguió sin dejar de hablar. De pronto me empezó a hablar de un viaje a la playa. Se quedó junto a mí en la mesa hasta que sonó el timbre. Entonces me sonrió y se fue a sentar al lado de una chica con un aparato de ortodoncia y un permanente horrendo. Al parecer iba a tener que hablar con Mike y no iba a ser fácil. La diplomacia resultaba vital en un pueblecito como este, donde todos vivían pegados unos de otros. Tener tacto no era mi especialidad y no tenía experiencia a la hora de tratar con chicos que fueran más amables de la cuenta. El tener la mesa para mí sola y la ausencia de Edward fue un gran alivio. Me lo repetí hasta el cansancio, pero no lograba quitármelo de la cabeza. La sospecha de que yo era el motivo de su ausencia resultaba ridículo y narcisista. Creer que yo fuera capaz de afectar tanto a alguien era imposible, y aún así la posibilidad de que fuera cierto no dejaba de inquietarme. Cuando al final concluyeron las clases y desapareció mi sonrojo por el incidente del partido del béisbol, me puse un pantalón de mezclilla y un suéter azul marino y me apresuré a salir del vestidor, feliz de esquivar por el momento a mi amigo.
del Golden Retriever. Me dirigí a toda prisa al estacionamiento, ahora lleno de estudiantes que salían a las carreras. Me subí al auto y busqué mi bolsa para asegurarme de que tenía todo lo necesario. La noche anterior había descubierto que Charlie era incapaz de cocinar otra cosa que no sean huevos fritos y tocino, por lo que le pedí que me dejara encargarme de las comidas mientras estuviera ahí mi ausencia. Él se mostró dispuesto a cederme las llaves del salón del banquete. También me di cuenta de que no había comida en casa, por lo que preparé la lista de las compras, tomé el dinero de un jarrón que decía dinero para la comida, y ahora iba en camino hacia el supermercado de Tinsworth. Encendí aquel motor esconderoso, hice caso omiso de los rostros que se volteaban a mirarme y salí en reversa, con mucho cuidado al ponerme en la fila del coche. Mientras esperaba, intenté fingir que era otro coche el que producía tan ensordecedor estruendo, y que los Cullen, los gemelos Hall, se subían a sus coches, el flamante Volvo, por supuesto. Me había fascinado tanto su rostro que no me había fijado antes en su atuendo, pero ahora que me fijaba era obvio que todos vestían magnífico, de forma sencilla, pero con una ropa que parecía hecha por modistas. Con aquella hermosura y gracia de movimiento podían usar harapos y parecer guapos. El tener tanta belleza como dinero era pasarse de la raya, pero hasta donde alcanzaba a comprender la vida, por lo general, solía ser así. No parecía que la posesión de ambas cosas les hubiera dado cierta aceptación en el pueblo. No creía que fuera de ese modo, en absoluto. Ese aislamiento debía de ser voluntario. No lograba imaginar ninguna puerta cerrada ante tanta belleza. Como el resto contemplaron mi ruidosa pick-up cuando los pasé, pero continué mirando al frente, experimenté un gran alivio cuando estuve fuera del campus. En Tinsworth no estaba muy lejos de la escuela, unas pocas calles más al sur, junto a la carretera. Me sentí muy a gusto dentro del supermercado, me parecía normal. En Phoenix era yo quien hacía las compras, porque asumí con gusto el hábito de ocuparme de tareas familiares. El mercado era suficientemente grande como para no ir al tembolero de la lluvia en el techo ni recordar dónde me encontraba. Al llegar a casa, saqué los comestibles y los metí allí, donde encontré un huevo libre y esperaba que a Charlie no le importara. Envolví las papas en el papel de aluminio y las puse en el horno para asarlas. Dejé el adobo y un filete y lo coloqué sobre una caja de huevos en el refrigerador. Subí a mi habitación con la mochila después de hacer todo eso. Antes de ponerme con la tarea, me puse una sudadera. Me recogí el pelo en una cola de caballo. Abrí el mail por primera vez desde que había llegado. Tenía 3 mensajes. Mi madre me había escrito: Bella, escríbeme en cuanto llegues. Cuéntame cómo estuvo el vuelo. ¿Llueve? Ya te extraño. Casi termino de hacer las maletas para ir a Florida, pero no encuentro mi blusa rosa. ¿Sabes dónde la puse? Phil te manda saludos, mamá. Suspiré y leí el siguiente mensaje. Lo había enviado 8 horas después del primero. Decía: ¿por qué no me has contestado? ¿Qué esperas, mamá? El último era de esta mañana. Isabela, si no me has contestado a las 17:30, voy a llamarla a Charlie. Miré el reloj aún, quedaba 1 hora, pero mi madre solía adelantarse a los acontecimientos. Mamá, tranquila, te respondo enseguida, no cometas ninguna imprudencia, Bella. Envié el mail y empecé a escribir otra vez. Mamá, todo va fenomenal. Llueve, por supuesto. Espero para escribirte cuando tuviera algo que contarte. La escuela no era mala, solo un poco repetitiva. Conocí a unos cuantos compañeros muy amables que se sentaban conmigo durante el almuerzo. Tu blusa está en la tintorería. Se supone que la ibas a recoger el viernes. Charlie me compró una pick-up. ¿Puedes creerlo?
Me encanta, es un poco antigua pero muy sólida. Y eso me conviene. Ya me conoces. Yo también te extraño. Pronto volveré a escribir, pero no voy a estar revisando el correo electrónico cada 5 minutos. Respira hondo y relájate. Te quiero, Vela. Había decidido volver a leer Cumbres Borrascosas por placer. Era la novela que estábamos estudiando en la clase de literatura. Y en eso, cuando Charlie llegó a casa, había perdido la noción del tiempo, por lo que me apresuré a bajar las escaleras, sacar del horno las papas y meter el filete para asarlo. Vela, gritó mi padre al oírme en la escalera. ¿Quién iba a ser si no era yo?, me pregunté. Hola papá, bienvenido a casa. Gracias. Colgó el cinturón con la pistola y se quitó las botas mientras yo me apuraba en la cocina. Que yo supiera, jamás había disparado en acto de servicio, pero siempre la mantenía preparada. De niña, cuando llovía, le quitaba las balas al llegar a casa. Imagino que ahora me consideraba bastante madura para no matarme por accidente, y no suficientemente deprimida como para suicidarme. ¿Qué vamos a comer?, preguntó con recelo. Mi madre solía practicar la cocina creativa y sus experimentos culinarios no siempre resultaban comestibles. Me sorprendió y me entristeció. Filete con papas, contesté para tranquilizarlo. Parecía sentirse fuera de lugar en la cocina de pie y sin hacer nada, por lo que se marchó con pasos torpes a la sala para ver la tele. Mientras yo cocinaba, preparé una ensalada mientras el filete se hacía. Lo llamé y cuando estuvo lista la cena, olfateó en señal de apreciación al entrar en la cocina. Huele bien, Vela. Gracias. Comimos en silencio durante varios minutos, lo cual no resultaba nada incómodo. A ninguno de los dos nos disgustaba. En cierto modo, teníamos caracteres compatibles para vivir juntos. Y bien, ¿qué tal la escuela? ¿Hiciste alguna amiga?, me preguntó mientras se servía más. Tengo unas cuantas clases con una chica que se llama Jessica y me siento como su amiga durante el almuerzo. Y hay un chico, Mike, que es muy amable. Todos parecen ser buena gente. Debe de ser Mike. Newton, un buen chico, una buena familia. Su padre es el dueño de una tienda de artículos deportivos en las afueras del pueblo. Se gana bien la vida, gracias a las excursiones que pasan por aquí. ¿Conoces a la familia Cullen?, pregunté vacilante. Sí, la familia del Dr. Cullen. Claro, el Dr. Cullen es un gran hombre. Los hijos son un poco diferentes. No parece que a la escuela le caiga bien. El aspecto enojado de Charlie me sorprendió. ¿Cómo es la gente de este pueblo?, murmuró. El Dr. Cullen es un eminente cirujano que podía trabajar en cualquier hospital del mundo y ganaría 10 veces más que aquí. Continuó en voz alta. Tenemos suerte de que viva acá, de que su mujer quiera quedarse en un pueblecito. Es muy valioso para la comunidad. Y esos chicos se comportan bien. Son muy educados. Al ver que ciertas dulces cuando llegaron con tantos hijos adoptivos. Pensé que habría problemas, pero son muy maduros y no me han dado el más mínimo problema. Y no puedo decir lo mismo de los hijos de algunas familias que han vivido en este pueblo desde hace generaciones. Se mantienen unidos, como debe de ser una familia. Se van de campamento cada fin de semana. Ya sabes, lo que hace una familia. Era el discurso más largo que había oído pronunciar de Charlie. Debía de molestarle mucho lo que le decía la gente. Di marcha atrás. Me parece bastante agradable, aunque he notado que son muy reservados y todos son muy guapos, añadí para hacerle un cumplido. Tendrías que ver al doctor, dijo Charlie, y se rió. Por fortuna, está felizmente casado, y a muchas de las enfermeras del hospital les cuesta concentrarse en su tarea cuando él anda cerca. Nos quedamos callados y terminamos de cenar. Recogió la mesa mientras me ponía a lavar los platos. Regresó a la sala para ver la tele. Cuando terminé de lavar, no había lavavajillas. Subí con desgana a hacer la tarea de matemáticas.
Esa noche fue silenciosa. Por fin, agotada, me dormí enseguida. El resto de la semana transcurrió sin incidencia. Me acostumbré a la rutina de las clases, aunque no recordaba todos los nombres. El viernes era capaz de reconocer los rostros de las prácticas, la totalidad de los estudiantes de la escuela. En clase de gimnasta, los miembros de mi equipo aprendieron a pasarme el balón y a interponerse delante de mí. Si el equipo contrario intentaba aprovecharse de mis carencias, lo dejé con un sumo gusto. Edward Corlin no volvió a la escuela. Todos los días vigilaba la puerta con ansiedad hasta que los Cullen entraran en la cafetería sin él. Entonces no podía relajarme, participar en las conversaciones que por lo general versaban sobre una excursión a la Push Ocean Park. Para dentro de 2 semanas, un viaje que organizaba Mike. Me invitaron y accedí, más por cortesía que por placer. Las playas deben de ser calientes y secas. Cuando llegó el viernes, yo ya entraba en la total tranquilidad de la clase de biología y sin preocuparme de si Edward estaría allí. Hasta donde sabía, había abandonado la escuela. Intentaba no pensar en ello, pero no conseguía reprimir de todo la preocupación de que fuera la culpa de su ausencia, por muy ridículo que pudiera parecer. Mi primer fin de semana en Forks pasó sin acontecimientos. Charlie no estaba acostumbrado a quedarse en una casa habitualmente vacía y lo pasaba en el trabajo. Limpié la casa, avancé mis tareas y escribí a mi madre varios correos electrónicos de mi juventud. El sábado fui a la biblioteca, pero tenía pocos libros, por lo que no me molesté en obtener la tarjeta de socio. Pronto tendría que visitar Orleans o Seattle y buscar una buena librería. Me puse a calcular con despreocupación cuánta gasolina consumían las pick-ups y el resultado me produjo escalofríos. Durante todo el fin de semana cayó una lluvia fina, silenciosa, por lo que pude dormir bien. Mucha gente me saludó en el estacionamiento. El lunes por la mañana no recordaba los nombres de todos, pero agité la mano y sonreí a todo el mundo en clases de literatura. Fiel su costumbre. Mike se sentó a mi lado. El profesor no hizo un examen sorpresa sobre Converse por cosas. Era fácil, sin complicación. En general, a aquellas alturas me sentía mucho más cómoda de lo que había creído, más satisfecha de lo que hubiera esperado. Al salir de la clase, al ir al aire libre, estaba lleno de remolinos blancos. Oí a los compañeros dar gritos de júbilo. El viento me cortó la nariz y las mejillas. Vaya, exclamó Mike, nieva. Estudié las pelusas de algodón que se amontonaban al lado de la acera y arremolinándose erráticamente pasaban junto a mi cara. Uf, nieve. Mi gozo es un pozo. Mike se sorprendió. ¿No te gusta la nieve? No, significa que hace demasiado frío, incluso para que llueva. Obviamente, además, pensaba que caía de forma de copos. Ya sabes, que cada uno era único y todo eso. Esto se parece a los extremos de los hisopos del algodón. Nunca había visto nevar, me preguntó con incredulidad. Sí, por supuesto. Hice pausa y añadí. En la tele Mike se rió. Entonces, una gran bola húmeda y blanca impactó en su nuca. No volvimos a ver de dónde provenía. Sospeché de Eric, que andaba en dirección contraria, en la dirección equivocada, para ir a la siguiente clase. Era evidente de que Mike pensó lo mismo, ya que acuclilló y empezó a amontonar aquellas papilas blancuzcas. Te veo en el almuerzo, de acuerdo. Continuando andando sin dejar de hablar, me refugié dentro cuando la gente se empieza a lanzar bolas de nieve. Mike asistió con la cabeza, sin apartar los ojos de la figura de Eric, que emprendía la retirada. Se pasaron toda la mañana charlando alegremente sobre la nieve. Al parecer, era la primera nevada del nuevo año. Mantuve el pico cerrado
y si era más seca que la lluvia, hasta que se descongelaba en los calcetines. Jessica y yo nos dirigimos a la cafetería con mucho cuidado después de clases de español. Las bolas de nieve volaban por doquier, por si acaso llevaba la carpeta en las manos, lista para emplearla como escudo si era necesario. Jessica se rió de mí, pero había algo de expresión de mi rostro que le desaconsejó lanzarme una bola de nieve. Mike nos alcanzó. Cuando entramos en la sala, se reía mientras la nieve que tenía en las puntas del pelo se fundían. Él y Jessica conversaban ánimemente sobre la pelea de bolas de nieve. Hicimos fila para comprar la comida por puro hábito. Eché una guiada hacia la mesa del rincón, entonces me quedé petrificada. Lo ocupaban 5 personas. Jessica me tocó el brazo. Vela, ¿qué vas a querer? Bajé la vista, me ardían las orejas. Me recordé a mí misma que no había motivo alguno para sentirme cohibida. No había hecho nada malo. ¿Qué le pasa a Bella?, preguntó Mike a Jessica. Nada, contesté. Hoy solo quiero un refresco. Me puse al final de la fila. ¿No tienes hambre?, preguntó Jessica. La verdad es que estoy un poco mareada, dije con la vista clavada en el suelo. Aguardé a que tomaran la comida y lo seguí a una mesa sin apartar los ojos de mis pies. Bebí el refresco en pequeños sorbos. Tenía un nudo en el estómago. Mike me preguntó 2 veces con una preocupación innecesaria de cómo me sentía. Le respondí que no era nada, pero especulé con la posibilidad de fingir un poco y escaparme a la enfermería durante las próximas clases. Ridículo, no tenía por qué huir. Decidí echar una única mirada a la mesa de la familia Cullen. Si me observaba con fría, no entraría a la clase de biología, ya que era un cobarde. Mantuve el rostro inclinado hacia el suelo y miré de reojo a través de las pestañas. Alcé levemente la cabeza. Se reía Edward y Jasper. Ed me tenía el pelo totalmente empapado por la nieve. Alice y Rosalie retrocedieron cuando Ed me sacudió el pelo, chorreando para salpicarlas. Disfrutaban del día nevado, como los demás, aunque ellos parecía haberlos salido de la escena de películas, y los demás no. Pero, aparte de la alegría y los juegos, algo era diferente y no lograba identificar qué. Estudié a Edward con cuidado. Decidí que su tez estaba menos pálida, tal vez un poco colorada por la pelea con las bolas de nieve, o que las ojeras eran menos intensas, pero había algo más. Lo examiné, intentando aislar ese cambio sin apartar la vista de él. Bella, ¿a quién miras?, interrumpió Jessica, siguiendo la trayectoria de mi mirada. En ese preciso momento, los ojos de Edward centellearon al encontrarse con los míos. Ladeé la cabeza para que el pelo me ocultara el rostro, aunque estuviera segura de que, cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos no parecían tan duros ni hostiles como la última vez que lo vi. Simplemente tenía un punto de curiosidad y, de nuevo, cierta insatisfacción. Edward Cullen te está mirando, murmuró Jessica al oído, y se rió. No parece enojado, ¿verdad?, tuve que preguntar. No, dijo confuso por la pregunta. ¿Debería estarlo? Creo que no soy de su agrado, le confesé, aunque me sentía mareada, por lo que apoyé la cabeza sobre el brazo. A los Cullen no les gusta a nadie. Bueno, tampoco se fijan bastante en nadie para que les guste, pero te sigue mirando. No lo mires, susurré. Jessica se rió disimuladamente, pero desvió la vista y alcé la cabeza, lo suficientemente para cerciorarme de lo que había hecho. Estaba dispuesta a emplear la fuerza si era necesario. Mike nos interrumpió y en ese momento estaba planificando una épica batalla de nieve en el estacionamiento y nos preguntó si deseamos participar. Jessica asistió con entusiasmo. La forma en la que miraba a Mike dejaba pocas dudas. Aceptaría cualquier cosa que él sugiriera. Me callé. Iba a tener que esconderme en el gimnasio hasta que el estacionamiento estuviera vacío. Procuré no apartar la vista de mi propia mesa durante todo lo que había alcanzado conmigo misma. Asistiría a clases de biología, ya que no parecía enfadado, tanto que me aterraba volver a sentarme a un lado. No me agradaba la idea de que Mike me acompañara a clases, como de costumbre, ya que parecía ser el blanco predilecto de los francotiradores de bolas de nieve. Pero al llegar a la puerta
Todos salvo yo giraron al unísono. Estaba lloviendo y el aguacero arrastraba cualquier rastro de nieve, dejando jirones de hielo en los bordes de las aceras. Me cubrí la cabeza con la capucha y escondí mi júbilo. Podría ir directamente a casa después de clase de gimnasta. Mike no cesó de quejarse mientras íbamos hacia el edificio 4. Ya en clase, comprobé la aliviada que mi mesa seguía vacía. El profesor Banner estaba repartiendo un microscopio, una cajita de láminas por mesa. Aún quedaban unos minutos antes de que empezara la clase, y el aula un hervidero de conversaciones. Dibujé unos garabatos de forma distraída en la tapa de mi cuaderno y mantuve los ojos de la puerta. Oí con claridad cómo se movía la silla continua, pero continué mirando mi dibujo. «Hola», dijo una voz tranquila y musical. Levanté la vista, sorprendida de que me hablara. Se sentaba lo más lejos de mi lado que le permitía la mesa, pero con la silla hacia mí. Tenía el pelo húmedo y despeinado, pero aún parecía que acababa de firmar un anuncio para una marca de champú. El deslumbrante rostro era amable y franco, una leve sonrisa curvaba sus labios perfectos, pero los ojos aún mostraban recelo. «Me llamo Edward Cullen», continuó. «No tuve la oportunidad de presentarme la semana pasada. Tú debes ser Bella Swan». Estaba confusa y la cabeza me daba vueltas. ¿Me lo había imaginado todo? Ahora se comportaba con una gran amabilidad. Tenía que hablar, esperaba mi respuesta, pero no se me ocurría nada convencional que contestar. «¿Cómo sabes mi nombre?», tartamudeé. Se rió de forma suave y encantadora. «Creo que todo el mundo sabe tu nombre. El pueblo entero te esperaba». Hice una mueca. Sabía que debía decir algo así, pero insistí como una tonta. No, me refiero a que me llamaste Bella». Parecía confuso. «¿Prefieres Isabela?» «No, me gusta Bella», dije. «Pero creo que Charlie quisieron decir, mi padre debe de llamarme Isabela a mis espaldas, porque todos me llaman Isabela». Intenté explicar y me sentí como una completa idiota. «Oh», no añadió nada. Violenta, desvié la mirada. Gracias a Dios el señor Barney empezó la clase en ese momento. Intenté prestar atención cuando explicó que íbamos a realizar una práctica. Las láminas estaban desordenadas. Teníamos que trabajar en parejas para identificar la fase de la mitosis de las células, de la punta de la raíz de una cebolla en cada lámina y clasificarlas correctamente. No podíamos consultar los libros. En 20 minutos el profesor iba a visitar cada mesa para verificar quiénes habían aprobado. «Comiencen», ordenó. «Las damas primero, compañera», preguntó Edward. Alcé la vista y lo vi esbozar una sonrisa burlona, tan arrebatada, que solo pude contemplarlo como una tonta. «Puedo empezar yo si quieres». La sonrisa de Edward se desvaneció. Sin duda, se estaba preguntando si yo era mentalmente capaz. «No», dije sonrojada. «Yo lo hago, me lo sé un poquito, ya había hecho esta práctica y sabía que tenía que buscar. Debería resultar sencillo». Coloqué la primera lámina bajo el microscopio y ajusté rápidamente el campo de visión del objetivo a 4X. Examiné la capa durante unos segundos. «Profase», afirmé con aplomo. «¿Te importaría si echo un vistazo?», me preguntó cuando empezaba a quitar la laminilla. Me tomó la mano para detenerme mientras formaba la pregunta. Tenía los dedos fríos como témpanos, como si los hubiera metido en la nieve antes de la clase, pero no fue ese motivo por el que retiró la mano con brusquedad. Cuando me tocó la mano, me ardió igual que si entre nosotros parara una corriente eléctrica. «Lo siento», musitó y retiró la mano de inmediato, pero tomó el microscopio. Lo miré atolondradamente mientras examinaba la laminilla. En menos tiempo aún el que yo había necesitado. «Profase», asintió con su cabeza. Y lo escribió con esmero en el primer espacio de nuestra hoja de trabajo. Sustituyó con velocidad la primera laminita por la segunda y le echó un vistazo por encima. «Anafase», murmuró y lo anotó mientras hablaba. Procuré que mi voz sonara diferente. «¿Puedo?». Esbozó una sonrisa burlona y empujó el microscopio hacia mí. «Mire».
Miré por delante del lente, esperando que se hubiera equivocado. Maldición, había acertado. ¿Me pasas la laminilla número 3? Extendí la mano sin mirarlo. Me entregó, esta vez con cuidado, pero para no rozarme la piel. Le dirigí la mirada más fugaz posiblemente. Interfase. Le pasé el microscopio antes de que no lo pudiera pedir. Echó un vistazo y luego apuntó. Lo hubiera escrito mientras él miraba por el microscopio, pero me acobardó su caligrafía clara y elegante. No quise entorpecer la hoja con mis torpes garabatos. Acabamos antes de que todos los demás. Vi como Mac y sus compañeros comprobaban dos laminillas una y otra vez como otras parejas abrían un libro debajo de la mesa. Pero eso me dejaba sin otra cosa que hacer, excepto no mirar a Edward. Sin miedo lo hice de reojo. De nuevo me estaba observando con ese punto de frustración de mirada. De repente identifiqué cuál era su sutil diferencia de su rostro. ¿Acaba de ponerse lentes de contacto?, lo dije sin pensarlo. Mi inesperada pregunta lo dejó perplejo. No, vaya, musité. Te veo distinto a los ojos. Se cogió los hombros y desvió la mirada. De hecho, estaba segura de que había cambiado. Recordaba vívidamente el intenso color negro de sus ojos. La última vez que me miró colérico, un negro que desataba sobre la tez pálida y el pelo cobrizo. Hoy tenía un color totalmente distinto, ocre, extraño, más oscuro que un caramelo pero con un matiz dorado. No entendía cómo podía haber cambiado tanto o no sé qué, porque algún motivo me emitiera respecto a los lentes de contacto, o tal vez Fox me estaba volviendo loca, en el sentido literal de la palabra. Observé que volvía a prestar los puños al bajar la vista. En aquel momento el profesor Banner llegó a nuestra mesa para ver que no estábamos trabajando y echó un vistazo a nuestras hojas, ya llena. Entonces revisó con más determinamiento las respuestas. En fin, Edward, no creo que deberías dejar que Isabela también mirara un microscopio. Bella corrigió él automáticamente. En realidad, ella identificó 3 de las 5 láminas. El señor Banner me miró con expresión escéptica. ¿Habías hecho antes esta práctica en el laboratorio?, preguntó. Sonreí con timidez. Con la raíz de una cebolla, ¿no? Con una escama de pescado blanco, sí. El señor Barr me asistió con la cabeza. ¿Estabas en un curso avanzado en Phoenix? Sí. Bueno, dijo después de una pausa. Supongo que es bueno que ambos sean compañeros de laboratorio, murmuró algo más mientras se alejaba. Cuando se fue, comencé a gabaratear de nuevo mi cuaderno. Es una lástima lo de la nieve, ¿no?, preguntó Edward. Me pareció que se esforzaba por conversar un poco conmigo. La paranoia volvió a apoderarse de mí. Era como si hubiera escuchado mi conversación con Jessica durante el almuerzo e intentaba demostrar que me equivocaba. En realidad no, le conté con sinceridad. En lugar fingí que era tan normal como el resto. Seguí intentando deshacerme de aquella estúpida sensación de sospecha y no lograba concentrarme. ¿A ti no te gusta el frío? No era una pregunta. Tampoco la humedad, le respondí. Para ti debe ser difícil vivir en Forks, concluyó. No te lo imaginas, murmuré con desaliento. Por algún motivo que no pude entender, parecía fascinado con lo que acababa de decir. Su rostro me turbaba de tal modo que intenté no mirarlo más de lo que exigía la buena educación. En tal caso, ¿por qué viniste aquí? Nadie me había preguntado eso, no de forma tan directa e imperiosa como él. Es complicado. Creo que voy a poder entenderlo, me animó. Hice una larga pausa y entonces cometí el error de mirar esos relucientes ojos oscuros que me confundían y le respondí sin pensar. Mi madre se volvió a casar. No me parece tan complicado, discrepó. Pero se mostraba simpático. ¿Cuándo sucedió eso? El pasado mes de septiembre. Mi voz transmitía tristeza hasta yo me daba cuenta. ¿Pero él no te gusta?, conjetó Edward, todavía con tono atento. No, Phil es buen tipo, demasiado joven, quizás, pero amable. ¿Por qué no te quedaste con ellos? No entendía su interés, pero seguía mirando con ojos penetrantes como si la inusual historia de mi vida fuera vital de importancia. Bill viaja mucho, es jugador de béisbol profesional. Casi sonreí.
¿Debería sonarme su nombre?, preguntó y se devolvió la sonrisa. Probablemente no juega bien, solo compite en la liga. Pasa mucho tiempo fuera. ¿Y tu madre te envió aquí para poder viajar con él? Fue de nuevo una afirmación, no una pregunta. Alcé ligeramente la mención. No, me envió aquí fue... De que me envió aquí fue cosa mía. Frunció el ceño. No lo entiendo, confesó y pareció frustrarlo. Suspiré, porque le explicaba todo aquello. Continuaba contemplándome con una manifestación de curiosidad. Al principio, mamá se quedaba conmigo, pero le extrañaba mucho. La separación de la hacía desdichada, por lo que decidí que había llegado el momento de vivir con Charlie. Concluí con voz apagada. Pero ahora tú eres desgraciada, señaló, y repliqué con voz desafiante. No parece demasiado justo. Se cogió de hombros y aunque su mirada todavía era interesante, me reí sin la alegría. Alguien te lo ha dicho, la vida no es justa. Creo haberlo oído antes, admitió secamente. Bueno, eso es todo. Insistí preguntándome por qué todavía me miraba con tanto interés. Me evaluó con la mirada. Finges bien, dijo arrastrando las palabras. Pero apostaría que sufres más de lo que aparentas. Le hice una mueca y resistí. El impulso de sacar la lengua como una niña de 5 años y desvié la vista. ¿Me equivocó? Traté de ignorarlo. Creo que no, murmuró con suficiencia. ¿Y a ti qué te importa?, pregunté irritada. Desvié la mirada contemplando al profesor deteniéndose en otra mesa. Muy buena pregunta, musitó en voz tan baja que me pregunté si había conseguido a sí mismo. Pero después de unos segundos de silencio comprendí que era la única respuesta que iba a obtener. Suspiré mirando enfurecida el pizarrón. ¿Te molesto?, preguntó, parecía divertido. Lo miré sin pensar y otra vez le dije la verdad. No, exactamente. Soy más molesta conmigo. Es fácil ver lo que pienso. Mi madre me dice que soy un libro abierto. Fruncí el sueño. Nada de eso. Me cuesta leerte el pensamiento. A pesar de todo lo que yo había dicho, él le había intuido parecido sincero. Resulta que eres un buen lector de mentes, contesté. Por lo general, sí. Exhibió unos dientes perfectos y blancos al sonreír. El señor Banner llamó a la orden de la clase en ese momento. Lo miré y escuché con alivio. No podía creer que acababa de contarle mi deprimente vida a aquel chico guapo. Durante nuestra conversación había parecido absoluto, pero ahora al mirarlo de soslayo, lo vi inclinarse de nuevo para ponerse la máxima distancia entre nosotros. Agarré el borde de la mesa con las manos tensas, traté de fingir atención, mientras el señor Banner mostraba con transparencia el retroproyector, lo que yo había visto sin dificultad en el microscopio, pero era incapaz de controlar mis pensamientos. Cuando al fin el timbre sonó, Edward se apresuró a salir del aula con la misma rapidez y elegancia del pasado lunes, y como el lunes pasado lo miré fijamente. Mike acudió brincando a mí y recogió los libros. Lo imaginé meneando el rabo. ¡Qué fastidio!, gimió. Todas las laminillas eran exactamente iguales. Qué suerte tener a Colin como compañero. No tuve ninguna dificultad, dije, ofendida por su posición, pero me arrepentía inmediatamente antes de que se molestara. Añadí, es que ya he hecho esta práctica. Hoy Colin estuvo bastante amable, comentó, mientras nos poníamos los impermeables. No parecía muy complicado. Intenté mostrar indiferencia y dije, me pregunto qué mosca le picaba el lunes. No presté ninguna atención a la charla de Mike mientras nos encaminábamos hacia el gimnasio, y tampoco tuve atenta a la clase de educación física. Mike formaba parte de mi equipo ese día. Muy caballerosamente cubrió tanto mi posición como la suya, por lo que pude pasar de desapercibido. Salvo cuando me tocaba sacar a mí. Mis compañeros de equipo se agachaban rápidamente cada vez que me tocaba salir. La lluvia se había convertido en niebla cuando caminé hacia el estacionamiento, pero sentí mejor el seco interior del pick-up encendida. Encendí la calefacción, sin que por una vez me importara el ruido del motor. Un tanto me atontaba. Bajé el cierre impermeable, me quité la capucha y sacudí mi pelo mojado para que se secara mientras volví a casa. Miré alrededor antes de poner la reversa y fue entonces cuando me percaté que una figura blanca e inmóvil, la de Edward Cullen, se apoyaba en la puerta delantera del Volvo.
A unos 3 coches de distancia me miraba fijamente, aparté la vista y la puse en reversa, tan deprimente que estuve a punto de chocar contra la Toyota Corolla oxidada. Fue una suerte que la Toyota que pisara el freno con fuerza era la clase de coche que el mío podría reducir a chatarra. Respiré hondo, aún con la vista al otro lado de mi coche, y volví a meter en la reversa con más cuidado. Y éxito. Seguía con la vista de frente cuando pasé junto al Volvo, pero juraría que lo vi reírse cuando lo miré de reojo.